Bueno. Bueno, entonces en ese ejemplo que estábamos trabajando la semana pasada, teníamos un promedio de diferencias entre el comportamiento del material B y el comportamiento del material A, un promedio de 0.41, ¿cierto? Era la diferencia promedio. Entonces, eso nos permitía decir que el material B presentaba un desgaste más alto que el material A y que esa diferencia que estábamos observando de 0.41 era poco probable que realmente fuera cero, ¿cierto? Habíamos desacreditado la hipótesis nula de que esa diferencia que estábamos observando de 0.41 la estuviéramos obteniendo por azar y que realmente fuera cero, ¿cierto? Habíamos desacreditado esa hipótesis nula. Entonces, ese valor de diferencia promedio de 0.41 era lo que habíamos estimado y habíamos estimado una desviación estándar de 0.122. ¿Recuerdan cómo lo hacíamos, no? Partíamos del S global y lo dividíamos entre raíz de 10 porque tenemos 10 datos dentro de ese experimento, ¿cierto? Hasta allí era lo que habíamos trabajado la semana pasada. Ahora, la diferencia delta entre las medias puede asumir algún valor delta sub 0 diferente de 0. Nosotros hemos estado trabajando la semana pasada con la hipótesis nula en la que decíamos que ese delta sub 0 era 0. Pero ese delta sub 0 puede ser realmente cualquier valor y nosotros podríamos probar ese valor delta sub 0 en una hipótesis, en una prueba T, ¿sí? De la siguiente forma. Entonces, tenemos 9 grados de libertad porque hicimos 10 veces el experimento apareado, o sea, tenemos 10 diferencias y gastamos 1 grado de libertad en el cálculo de la media, nos quedan 9 grados de libertad. Entonces, para un T sub 0 con 9 grados de libertad, nosotros podríamos calcular entonces aquí T sub 0 como la diferencia que observamos menos un delta sub 0 que queremos probar sobre la desviación estándar de las diferencias promedio, ¿no? Por eso le ponemos aquí el subíndice de barrita, porque son diferencias promedio. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, teníamos inicialmente la hipótesis nula. En el primer caso que vimos, entonces, era que ese delta sub 0 era 0. La hipótesis alternativa es que ese delta sub 0 es mayor que 0. ¿Cómo probamos esa hipótesis? Entonces, dijimos, si delta sub 0 es 0, entonces T sub 0 es 0.41 menos 0 sobre 0.12, eso nos da 3.4, y con 9 grados de libertad, eso nos daba una probabilidad de 0.004. Por eso habíamos desacreditado la hipótesis nula, ¿cierto? Habíamos dicho, como esto es menor que el 5%, entonces desacredito la hipótesis nula y me quedo con la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Que esa diferencia es mayor que 0, ¿cierto? Teníamos la siguiente hipótesis, también con ese delta sub 0, 0, pero ya no que fuera mayor que 0, sino simplemente que fuera diferente de 0. Entonces vamos a incluir las dos colas. Teníamos entonces el delta sub 0 igual a 0, y teníamos ya juntando el valor de las dos colas, como la función, como la distribución T simétrica, entonces era el doble, ¿cierto? 0.008. Ahora, esto es menor que 5%, por tanto desacreditamos la hipótesis nula. Hagámoslo con otro valor. Esta sería nuestra hipótesis nula. Seguimos llamándolo hipótesis nula, aunque vamos a probar la posibilidad de que esa diferencia que nosotros observamos y que obtuvimos 0.41 en esa diferencia, realmente no sea 0.41, sino 0.1. ¿Por qué ese valor 0.1? Porque ese 0.1 justificaría un cambio en el proceso. Si esa diferencia fuera de 0.1, el proyecto se paga económicamente. Sí, ese 0.1 es arbitrario, es el valor que cada persona se está cuestionando, ¿sí? Esa diferencia
es 0.1, la hipótesis alternativa sería que sea mayor que 0.1. Entonces tengo el delta sub 0 igual a 0.1, lo coloco ahora aquí en el cálculo del t, donde antes colocaba 0, entonces 0.41 menos 0.1, dividido la desviación estándar de la diferencia de medias, eso me da 2.6. Con 9 grados de libertad, esa probabilidad de que t sea mayor que t sub 0 es de 0.01. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Acreditamos o desacreditamos la hipótesis? Seguiría descartándose, está muy bajo. Seguiría descartándose, ¿cierto? Probemos entonces con las dos colas. Tendríamos entonces el doble de la probabilidad, 0.29. Seguiría desacreditándose, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Mire, no solamente no es 0, sino que es mayor que 0.1. ¿Sí? Si ese 0.1 era el valor que hacía que el proyecto se pagara, pues vamos enfrente, vamos hacia adelante porque la diferencia que observamos era este 0.41, pero con que sea 0.1 ya el proyecto se paga, vale la pena cambiar el material de los zapatos al material B, ¿cierto? Entonces, es un recurso que nosotros tenemos de decisión. Ahora, nosotros podríamos seguir haciendo ese ejercicio con diferentes valores de delta sub 0, y entonces probamos 0, nos dio con las dos colas 0.08, punto 1 nos dio 0.3, y habíamos entonces desacreditado la hipótesis nula para estos dos valores. Podríamos hacerlo para punto 2 y nos daría 0.114. Ahí acreditamos o desacreditamos la hipótesis. Empezaríamos como a pensarle que podríamos tomarla. Bueno, ¿cuál es la hipótesis que estamos probando cuando colocamos un delta sub 0 igual a 0.2? De que la diferencia entre las medias es cercano a 0.2. Exactamente, miren que nosotros observamos un 0.41, pero vamos a probar la hipótesis de que ese 0.41 realmente no es el valor promedio de la diferencia, sino que ese valor promedio de la diferencia es 0.2. ¿Por qué les digo que vamos a probar la posibilidad de? Porque nosotros nos estamos aproximando al fenómeno por medio de una muestra chiquitica de 10 datos. Si nosotros hiciéramos miles de experimentos apareados con miles de niños y probáramos el material A y el material B, ¿a qué valor tendería esa diferencia? Eso es lo que estamos probando, la posibilidad de que esa diferencia, al hacer miles y miles de experimentos, realmente vaya a tender a 0.2. Y nosotros aquí con un 0.114 de probabilidad, o nivel de significancia, tenemos que aceptar esa posibilidad. Esa diferencia puede ser de 0.2, aunque en nuestro experimento pequeño nosotros hayamos observado un 0.41. ¿Sí? No sé si me están allí copiando la idea. Sí, sí, pues sí. Entonces, tenemos que acreditar la posibilidad de que sea 0.2, tenemos que acreditar la posibilidad de que sea 0.3, a pesar de que nosotros estamos observando 0.41. Ahora, nosotros podríamos calcular cuál es el delta sub 0 que me lleva aquí a un valor del 5%, porque nosotros dijimos que el 5% era nuestro límite para acreditar o desacreditar la hipótesis que estamos evaluando. O sea, un valor menor a 0,2. Podría ser un 0,15 en delta, sub 0. Sí, exactamente. Entonces, pero lo podríamos calcular, ¿cierto? Sí, podríamos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos encontrar un valor del delta sub 0 tal que t sea tan bajo que no desacredite nuestra hipótesis nula, o sea, que esté ahí en el límite, en el valor del 5%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, nosotros tenemos aquí la distribución t, a nosotros nos interesa las dos colas, o sea, el 5% en las dos colas, entonces tendríamos aquí 2.5 y 2.5. Por tanto, tenemos aquí en esta
en esta tabla de distribución T, tenemos que entrar con los 9 grados de libertad que estamos teniendo en el experimento y en la columna del 0.025, ¿sí? Porque él nos está dando esta probabilidad aquí. Como nosotros estamos buscando la del 5% en las dos colas, pues es esta aquí la que estamos identificando. Entonces eso nos tendría que dar 2.262. De esta forma, T sub 0 sería igual a 2.262 si lo calculamos con un 0.41, que fue la diferencia que observamos, menos un delta sub 0 sobre la desviación estándar de la diferencia de medias, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que esta delta sub 0, diferencia promedio que observamos, menos del delta sub 0, es igual a 0.27, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, con 9 grados de libertad, la probabilidad de tener un T mayor que 2.262 es exactamente 5%, ¿cierto? Así, todos los valores de delta para los cuales este valor T, ahí me quedó sin el texto, sea aquí, si tenemos valores mayores a ese 2.26, tendremos desacreditada la hipótesis nula, ¿cierto? Sí, para valores menores tendremos acreditada la hipótesis nula. Entonces, el texto se me quitó. El intervalo de confianza, entonces, de 0.27, es ese intervalo que estamos calculando acá, está calculado en un 1 menos alfa. Nosotros estamos utilizando un alfa del 5%. Entonces, el 1 menos alfa es el 95%, y a eso le vamos a llamar el nivel de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Ese 95% es el nivel de confianza que nos va a permitir decir que esa diferencia tenemos el 95% de confianza que está en ciertos límites, ¿cierto? Entonces, para un valor de delta para los que la diferencia observada de 0.41 empieza a tener una discrepancia que es significativa, o sea, un valor inferior al 5% allí en la prueba de hipótesis. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? El intervalo, los límites de ese intervalo que definimos como 95% van a ser entonces 0.41, que es el valor que observamos, y por arriba entonces sería más el 2.262, que es el que corresponde al 5%, por el 0.12, que es la desviación estándar de la diferencia, y eso nos daría el límite superior del intervalo. Si lo hacemos con menos, tendríamos el límite inferior, ¿cierto? Y de esa forma podemos generalizarlo así lo van a ver ustedes en los libros. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El límite inferior del intervalo es el valor que observamos menos el valor de T sub 0 con los grados de libertad que estemos haciendo el análisis para un alfa dividido 2, ¿cierto? Si nosotros estamos pensando entonces en un 5% para alfa, encontramos este T para 2.5, multiplicado por la desviación estándar de la diferencia de medias. Y el valor superior, la diferencia que observamos, más el T alfa medios de la desviación estándar de la diferencia de medias. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros entonces vamos a tener un delta, que es el valor verdadero de la media del fenómeno B menos la media del fenómeno A, ¿cierto? Entonces, el desgaste promedio del material B menos el desgaste promedio del material A, la esperanza de esos valores. A esos valores nosotros no tenemos acceso nunca, porque nosotros casi nunca, pues, nunca tenemos acceso a la población completa. Pero ese sería el valor verdadero característico de la población, ¿cierto? Ese delta. ¿Qué es lo que nosotros entonces tenemos aquí? Con 9 grados de libertad, y 2.25, 0.025, que es el que nos da el 2.5% en cada cola, tendríamos este 2.262. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo aquí 2.25, que es este valor que estamos colocando, extrayendo de aquí, sería
0.41, que es el valor que observamos, menos este 0.13, dividido el 0.12, que es la desviación estándar que tenemos. Con este delta sub 0 de 0.13, es, bueno, 0.13 no sé qué, aquí lo había aproximado a 0.14, nos daría una probabilidad exactamente del 2.5. Y en el límite superior, 0.68, tenemos entonces el mismo 2%, pero para valores superiores a 0.68. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la probabilidad de tener esa diferencia entre 0.13 y 0.68 es del 95%. Estamos quitando entonces el 2.5% de la cola izquierda y el 2.5% de la cola derecha. En este rango, entre 0.13 y 0.98, tenemos una probabilidad del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo asegurar que la diferencia del comportamiento de los dos materiales sea 0.41. No lo puedo asegurar. Pero yo puedo decir con el 95% de confianza que esa diferencia está entre 0.13 y 0.98. Eso es lo que estamos calculando allí como intervalo de confianza. Entonces, nosotros podríamos hacer ese mismo ejercicio para diferentes porcentajes, ¿sí? Entonces, aquí lo hicimos con el 95% de confianza. Ahora hagámoslo con el 90% de confianza. Si nosotros tenemos el 90% de confianza, quiere decir que en cada una de las colas tenemos el 5%, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí, para los 9 grados de libertad, en la columna del 5%, un valor de 1.833. Ese 1.833 me daría un delta sub 0, ¿sí? Que en el límite inferior, ¿sí? Aquí lo están viendo, aquí 1.83 por 0.12 es 0.22, entonces nos daría 0.41 menos 0.22, un límite inferior de 0.19 y un límite superior de 0.63. ¿Qué quiere decir eso? Con el 90% de confianza, yo puedo decir que esa diferencia que observé, ¿sí? Que la diferencia real entre el comportamiento de los dos materiales va a estar entre 0.19 y 0.63. Es un valor alrededor de 0.41, ¿sí? Que me va a delimitar el porcentaje del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo el 10% de chance de equivocarme. Existe el 10% de probabilidades de que el valor verdadero de esa diferencia sea más bajo a 0.19 o más alto que 0.63. Pero existe el 90% de probabilidad de que esté en ese rango. ¿Sí? Si nosotros seguimos haciendo el ejercicio con diferentes porcentajes, vamos a ver este comportamiento. Nosotros observamos aquí este 0.41. Cuando calculamos con el 80% de confianza, vamos a tener este límite inferior y este límite superior. Y si seguimos incrementando los valores del porcentaje de confianza, vamos a tener entonces cada vez un rango más amplio, ¿cierto? Si usted quiere disminuir la posibilidad de equivocarse, pues entonces tiene que utilizar una probabilidad cada vez más alta. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va a utilizar el 99.9% de confianza, existe una posibilidad de que sea realmente cero la diferencia, sí, pero esa posibilidad es menor que el 1%. ¿Sí? Si ven aquí la diferencia entre el rango que cubre el de 0.999 y el de 99. El único que coge el cero dentro del rango es el 99.9%. ¿Sí? Cualquier otro porcentaje menor de confianza excluye el cero como valor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros tuviéramos acceso a la población, nosotros tenemos un 80% de
de posibilidad, aquí en este caso está 90% de posibilidad de que ese promedio de la población esté en algún valor entre estos dos. No es más probable que esté cerca a 0 o más probable que esté más cerca a 0.3 ¿sí? Simplemente en ese rango está la esperanza del valor que estoy midiendo. ¿Qué es importante cuando nosotros miramos el intervalo de confianza? Cuando nosotros decimos que el intervalo de confianza al 95% es entre 0,14 y 0,68, ¿qué cosas son importantes allí? El valor 0 está por fuera de ese intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va a hacer un cambio en el proceso y se va a cambiar al material B, usted tiene el 95% de probabilidades de que ese material B tenga un mejor desempeño. ¿Sí? Tiene ese 0, está por fuera de ese intervalo con una significancia del 5%. El nivel de 5%, con ese nivel de 5% se puede afirmar que el desgaste de B no será superior a la diferencia, no será superior a 0,68. O sea, por muy bien que se desempeñe el material B, esa diferencia no va a ser mayor a 0,68. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ustedes cuéntenme ahí cómo están con ese concepto del intervalo de confianza. Les hago una pregunta acá. Si ustedes son los dueños de este proyecto, ¿cierto? Y usted tiene que presentarle a la gerencia una justificación desde el punto de vista económico de hacer el cambio al material B. Y tiene que calcular el ahorro o las ganancias adicionales. ¿Con qué valor lo calcula? ¿Con el 0,41 que observó como diferencia o con qué valor? Lo usaría con un valor más cercano como al límite superior, ¿no? Teniendo en cuenta de que espera, está representando la diferencia entre la media de B respecto o restándole la media de A, ¿verdad? Sí. O Entonces, sea digamos, tú que lo calculas con ese 0,68. eso representaría un mayor desgaste, Mejor material. No, Un mejor desempeño del representaría mejor, material ¿cierto? B. del B. Representa un mejor desempeño del B si uno se va por el límite superior, por la misma diferencia, ¿cierto? Sí. Entonces, pues representaría un valor dentro del intervalo de confianza que esté cercano al 0,68, trataría de pensarlo yo, de usarlo. Igualmente presentando como el intervalo de confianza. Bueno, ¿quién tiene una opinión ahí diferente? ¿Qué piensan ustedes? Oh, esto no se ve nada. ¿Qué piensan? Yo haría lo mismo, profe. Bueno, entonces les pongo este escenario. Un año después, cuando el proceso B lleva miles de productos, la diferencia real se va a conocer, ¿cierto? ¿Qué probabilidad existe de que esa diferencia real sea mayor que el 0,68? Usted vendió el proyecto con 0,68. O sea, ¿qué posibilidades tiene, qué probabilidad tiene de quedar como un príncipe porque el desempeño de B es mejor que el valor que usted prometió? Sería 2,5%, ¿no? Está en la cola 2,5% de posibilidades solamente de que finalmente el desempeño de B sea mejor que el que usted prometió. del ascenso, 2,5% del ascenso en el puesto. Ahora, si usted vende el proyecto con 0.
el otro límite era 0,14. Si usted vende el proyecto y lo justifica económicamente con una diferencia de 0,14, un año después, ¿qué probabilidad existe de que el desempeño sea mejor que 0,14, que la diferencia de 0,14? Casi que el 95% de probabilidad de que eso mejore de la predicción que se hizo al momento de hacer la propuesta. No del 95, tendrías solamente el 2,5% de probabilidad de que sea menor a 0,14. O sea, tienes solamente el 2,5% de haberte equivocado en tu estimación. Ah, no, he entendido que para que fuera mejor. Sí, claro, entonces del el 100% menos 2,5, tendrías 97,5% de probabilidades de quedar como un super príncipe. O sea que sería más favorable, según no. Pero después Exactamente. de Entonces, mucho sí, tiempo, si es que lo prueban. Porque puede que si lo vean tan cercano al principal o al inicial y no ve como una diferencia de ganancia en la propuesta, pues probablemente no lo escojan, no sé. Pensaría que un valor por encima de 0,14, pero tal vez no dice tan alto. Tocaría vender la probabilidad de que es mejor. sí. O sea, lo que yo digo es, uno podría identificar cuál es la diferencia que justifica económicamente el proyecto y calcular cuál es el porcentaje de probabilidad de tener esa diferencia, ¿cierto? Ahora, si uno quiere ir con seguridad de que no va a quedar mal, de que efectivamente el material B se va a desempeñar mejor, pues puede calcularlo con un valor cercano al límite inferior del intervalo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora quiero que hagamos un experimento. En este experimento vamos a hacer un muestreo de una población que tiene un valor promedio y una desviación estándar conocida. Y con esas muestras vamos a calcular el valor promedio, el intervalo de confianza, con diferentes porcentajes de intervalo de confianza, y vamos a sacar algunas conclusiones. Entonces, vamos a trabajar con un generador de datos que simplemente vamos a simular una población que tiene un valor promedio, ¿sí? En este caso tiene un valor promedio de 10 y una desviación estándar de 3, y vamos a hacer muestreos de esa población y ustedes van a calcular en Excel la media y el intervalo de confianza, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a generar estos datos de forma aleatoria. Y porque aquí tengo solamente un dato, tengo un 1,10. Listo, entonces ahí tengo 10 datos. Tomen esos 10 datos, calculen el promedio y el intervalo de confianza. Al 95%. Bueno, antes que eso, ¿ustedes tienen el archivito de Excel con el que trabajaron la semana pasada, el ejemplo de los zapatos de los niños? ¿Alguien lo tiene a la mano, el archivito de Excel con el que trabajaron el problema de los zapatos de los niños? Lo estoy buscando, creo que lo Eso. tengo por aquí. Compártenos la pantalla de ese ejemplo. Eh, ahora mi computador colapsó. Bueno, ¿nadie tiene por ahí ese archivo de Excel a la mano? Profe, yo tengo los datos, pero no tengo ciertas operaciones que hicimos.
Dale, solamente los datos, ábrelo. Compártenos la pantalla. Un momento. ¿Allí la están viendo? Sí, tu pantalla sí. Sí, señora. Estos son los datos de los niños. Ah, no. Nos compartiste Señora. nos compartiste la ventana del Meet. Ah, no, no ha salido todavía el archivo de... No, no, es que no compartiste todo. Creo que solo compartiste la pantalla del Meet. Ah, bueno, venga, yo salgo nuevamente. Lo hago nuevamente. Sentar ahora. A la pantalla. Del... Ay, pantalla completa. Listo. Permitir. Allí. Ah, bueno, ahí va. Ahí, profe. Eso. Listo. Entonces tienes allí todos los datos del tratamiento A, todos los datos del tratamiento B, ¿cierto? Sí, Y señora. tienes las Ajá. diferencias, que son la que tienes en la columna H, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, agrándalo un poquitico porque si no alcanzo a ver el valor, la diferencia promedio es el dato que tienes calculado ahí en la fila 15. Sí, señora. No, no puede ser porque eso debería estar dando 0,41. ¿Sí? Espérame, hagámoslo nuevamente. Este ojito, no sé si es ya menos llevé, que pues debería ser No, no, llevé hay menos ya. eso es promedio. Sí, Listo. ajá, sí, Entonces, lo un mismo. letrerito para que todos vayan viendo que esos son los datos promedio. Ok. Esos son los datos promedio. Listo, profe. Listo. Ahora, calcula la desviación estándar de esas diferencias. De estas diferencias. Sí. Lo hacemos con... Con desviación estándar de muestra. Ajá. Eso. ¿Sí, profe? No, no, no. Allá, desde la H5 hasta la Perdón. H14. Porque esos son los datos a los que les vas a Sí, calcular sí. la desviación estándar. Correcto. Qué pena. Eso, allí tienes entonces la desviación estándar. Ajá. Ahora, incluye un contador. Dale contar. Ajá. Un contador. Eso. Ese contador para que te cuente cuántos datos tienes. O sea, desde el H5 hasta Ah, no, la... perdón. Estamos con H, ¿verdad? Eso. Listo. Listo. Ujú. 10 Ahora datos. busca una función en el Excel que se llama intervalo de confianza. Intervalo confianza. Eso, intervalo de Sí. confianza. Y mira que hay varios intervalos allí. Sí. Está el intervalo de confianza NOR, el intervalo de Sí. confianza T. Y hay otro que no lo alcanzo a leer. ¿Cuál es? Ese es solo, confianza solo. Eso. Bueno, esas son las versiones viejas del Excel. Ah, Entonces, ya, profe. vas a seleccionar ¿cuál? ¿El T o el normal? Normal sería, ¿no? No. En este caso el T, porque tiene solamente 10 datos, Ah, sí, ¿cierto? sí, señora, Eso, qué pena. entonces el T. Bueno, Vale. Y él te va a preguntar el alfa. Si nosotros vamos a calcular el intervalo de confianza al 95%, ¿cuál sería el alfa? el alfa no podrían ser los 10 datos, ¿no? Serían... Sería el 2,5, ¿no? 2,5, 0,25, 0,025. Entonces, Sería ese es el alfa 0,5. medio. Ese es el 0,5. alfa medio. Ahí tendrías que ponerle 5%. El 5%, o sea, 0,5. Le puedes poner o 0,05 o le puedes poner 5%. Cualquiera de los dos te va a llevar el mismo valor. Ok. Eso, Sí, no. 0,05. Eso. Sí,
porque 0,550, qué pena. Listo. No le cierres el paréntesis porque ahí te está preguntando otros datos. ¿Qué te está Dice preguntando? la desviación. Eso, entonces selecciona en donde tienes tu desviación estándar. Listo. No, esa es la media. Y luego, No, es el 0,38. perdón, me fui por acá. Ujú. Eso es. Y le doy punto y coma porque me está pidiendo el tamaño que sería El el tamaño contar, 10. ¿cierto? ¿Cierto? Miren que Ajá. el line no nos pide los grados de libertad, ni nada, nos pide directamente el tamaño. El tamaño, correcto. ¿Sí? Entonces ahí sí cerramos y Ahora cierra. Listo. listo. Entonces mira que ese intervalo de confianza es de 0,27, 27. tal cual como lo habíamos calculado por el método largo. ¿Sí? Ya, Listo. Ahora calcula el límite inferior y el límite superior. El límite inferior sería el valor promedio, que es el 0,41. Bueno, sería el 0,40. Dale, selecciona ahí la celda en la que tienes el 0,41. Más esta. Eso. ¿Sí? Sí. Menos 0,27, que es el... No. ¿No? Aquí, perdón. Ahí mismo, Aquí mismo. Ahí réstale, mismo. réstale el Ajá. 0,27. Sí, señora. Eso, y ese es tu límite inferior. Ok. Y ahora calcula el límite superior. No, no, no. Simplemente coge el valor promedio y súmale el intervalo de confianza. ¿Sí? Sí. Y súmale el intervalo de confianza. El El intervalo 0,27. de confianza sería El 0,27. 0,2769. Eso. una Te pera. salió un paréntesis No, ahí no, con no, la que otra. le. Sí. Eso, listo. Entonces, Listo. ok, tienes tu límite inferior y tu límite superior. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos el 95% de confianza de que la diferencia entre el material B y el material A está entre punto 13 y punto 68, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, quiero que hagan ese ejercicio que acaba de hacer el compañero David con los datos que estamos generando. Miren que nosotros estamos, deja de compartir y yo comparto los datos que generamos en nuestro experimento, ¿listo? Listo, profe. Ok. Listo. ¿Ustedes alcanzan ahí a ver esos datos? No mucho, ¿cierto? No, todavía no. Yo sí los veo sin problema. Entonces, cópienlos en una columnita del Excel. 10 puntos. No, yo creo que no lo decía aquí. Pero les voy a generar otros para que me queden en... Ya estaba terminando. ¡Ay, en serio! No, díctalo, díctalo. No. No, Díctalo. me faltaron los últimos dos. Ah, caramba, qué pena. No es que tú tienes buen monitor, no sé, yo casi no he alcanzado a ver los datos del compañero allí. No, conecté el otro, tengo ahí los dos monitores para estar ahí lado y lado. Ah, ya. Bueno, entonces estos datos son 9,4233, 9,1778, 14,59, 9,25, 6,874. Ay, ¿por qué puse aquí? ¿Ustedes sí los alcanzan a ver allí? Sí, Listo, copienlos en un archivito en Excel y vamos a calcular media, desviación estándar, intervalo de confianza al 95%.
Listo, ya los copié. Listo. Danos el valor promedio y el valor de la desviación estándar y el intervalo de confianza al 95%. Bueno, la media es de 10,12. La desviación estándar es de 3,2. Listo. El intervalo me dio 2,28, 9. ¿Sí? Ujú. ¿Y el Y límite el inferior? límite inferior de 0,91 y el límite superior de 5,49. Listo. Entonces, el valor promedio, el valor promedio real de la población está metido dentro de esos límites. Dijiste que el límite inferior te había dado ¿cuánto? Eh, ¿Cuánto te dio? ¿7,8? Sí, 7,83. La media no era 10. ¿La media no te dio 10,12? Sí, no, le había restado era la desviación. No, y sale el intervalo de confianza. Ya 2,28 y 7,83. 12,41 superior y 7,83 inferior. Sí, exacto. Exactamente. Entonces, miren que la media es buena, ¿cierto? Nos dio parecida a la media de la población. 10,12 y la media real de la población era 10. Pero nosotros, cuando hacemos un experimento, no tenemos idea de cuál es la media de la población. Estamos estimando la media a través de un experimento de 10 datos. Ahora, ese intervalo de confianza del 95% nos dice que con el 95% de confianza, la media está entre 7,83 y 12,41. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cierto? Ahora Sí. ustedes dirán, ve, pero estoy ahí como tan bamba, yo mejor estimo la media con 10,1 y ya, no me equivoco. Voy a segura. Hagamos este experimento otras 10 veces o 9 veces. Ay, no, tan boba yo. Sería un 10 por 10, un 9 por 10. ¿Qué quiere decir eso? El mismo experimento lo repetimos otras 9 veces para tener 9 muestras, 10 muestras en total con la que ya habíamos analizado de un mismo evento. ¿Listo? Ahora, con estos datos se los voy a poner en el chat para que los copien y los peguen en el Excel. Yo creo que se puede. Profe, y la función de media en el MATLAB. Ah, no, sí, pero es que quiero es que ustedes lo hagan en Excel para que lo grafiquen ahorita con un recurso, a ver si nos sale el ejercicio. Miren, los datos están aquí. Tómenlos de allí.
Y si quieren los copian aquí en el Excel, pero no con el recurso de copiar normal, porque ustedes tienen configurado su Excel para tener coma como, ay, ¿qué le pasó a mi cosito este? ¿Por qué no veo nada aquí? Denle aquí usar el asistente para importar datos como texto y le dan aquí que se los separe por espacios, y por ahí espacio estaba bien, pero acá en avanzadas que les cambie el separador decimal a punto para que lo puedan ver así. ¿Cómo fue que abriste el asistente? No vi. A ver, aquí te paras donde lo vas a copiar y le dices en función de pegado, lo desplegas allí y dices usar el asistente para importar texto. Allí. Luego le dices que te los separe en columnas cuando aparezca espacio, o sea, aquí en espacio, verifica que te queden las columnas y acá en avanzadas que te cambie el separador de decimal de punto y el miles ninguno. Y te lo copia. Ahí te lo copia. Ay, yo porque tengo aquí uno. Ay, eran 9. Bueno, no importa. Porque le dije que hicieran 9 por 10. Ay, yo tampoco. No sé si alcanzan a ver. ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo pudieron copiar los datos? De mi parte no he encontrado el asistente. Ahí donde te No, aparece en el Excel no me aparece a mí. Estoy buscándolo en otras partes. ¿No te parece ahí en una opción de pegado de usar el asistente, abrir el asistente aquí? no, en el mío no aparece, pero Mm, lo estoy buscando por opciones de Excel para ver si de pronto es que está deshabilitado. y si yo les copio esto así, así en el chat, Creo que es mejor. Ya ahí tiene como el formato en pero comas. no está con las comas. O les podría compartir el archivo. ¿De ahí sí lo pudieron copiar? Me sale sin las columnas. Bueno, entonces mírenlo acá y después lo hacen con los datos que yo les coloqué en el campus, porque miren que en el campus yo les había colocado datos muestras para un ejercicio de intervalos de confianza. Es básicamente lo mismo que estamos haciendo, pero pues aquí lo generamos en tiempo real. Entonces después si quieren lo hacen con esos. ¿Listo? Entonces miren que en esos datos que generamos de forma aleatoria, todos estos datos son buenos representantes de esa población, ¿cierto? No hay ningún dato allí que no debería estar. Esos todos son
datos probables de representantes de esa población. Y entonces obtuvimos los valores promedio. Entonces tenemos aquí estos valores promedio. ¿Qué ven ustedes allí? Miren que... Todos están dentro del intervalo, ¿no? De confianza. Todos están dentro de los límites. Ok. Todos tienen el 10, que es el valor de la esperanza, dentro de sus límites. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Sí. sí. Miren que el 10 está incluido en todos los casos. Bueno, ahora hagamos una cosa. Ya no calculemos el intervalo de confianza para el 95%, sino calculémoslo para el 80%. El 80 sería ¿qué alfa? 20%. 10. 20%, ¿cierto? Ok. 10 en cada cola. Ese sería el alfa medio, ¿cierto? Pero entonces sería... Ahora, ¿cuántos de esos datos tienen la media real, o sea, esa esperanza 10, dentro del rango que está allí especificado? Miren que yo aquí veo por lo menos uno en el que el 10, que era el valor que nadie sabe, pero que en realidad nosotros no sabemos, ¿sí? Solo Dios sabe cuál es el valor promedio de la población de donde obtuvimos nosotros los datos de nuestros experimentos en la vida real, pero por lo menos uno de esos experimentos no tiene la esperanza dentro del rango. Todos los demás sí lo tienen. Si nosotros hiciéramos esto muchas veces, llegaríamos a que el 80% de las veces tendríamos la esperanza dentro del rango que estamos determinando. Veámoslo gráficamente. Si ustedes lo colocan veámoslo así. Yes. Entonces, miren que allí en las barras tenemos todos los promedios que calculamos. ¿Ustedes dirían que alguna de esas muestras es mejor que otra? ¿Alguna ¿Mejor en qué sentido? mejor? ¿Cierto que no hay ningún motivo para pensar que una muestra de esas es mejor que otra? No, porque puede que en un caso que esté más hacia arriba sea mejor, pero puede que en otro caso sea hacia abajo.
¿no? Y además todas son obtenidas con la misma metodología de la misma población original. No es que el que hizo este experimento que le dio la media más alta haya hecho algo diferente. Él no hizo nada diferente, obtuvo 10 datos de una población bien obtenidos con un buen método, sin sesgo, con sorteo, y él hizo su experimento bien y obtuvo esos datos. Y este puede ser otro experimentador en otro lugar del mundo que hizo exactamente el mismo procedimiento, con exactamente la misma materia prima, con los mismos cuidados y obtuvo ese valor promedio. No hay ningún motivo para pensar, entonces, que esta media es distinta a esta. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la media, uno podría, y estamos diciendo aquí, mire, este es el resultado de hacer el proceso productivo en la máquina A y este en la máquina B. Cuando usted lo ve así, solamente el promedio, usted puede pensar que la máquina A es más eficiente que la máquina B, porque están viendo una media más alta. ¿Qué pasa cuando usted le coloca eso, el intervalo de confianza? Entonces le vamos a agregar aquí el intervalo de confianza en forma de una barra de error. Entonces vamos a utilizar la barra de error personalizada para que nos coloque el intervalo de confianza al 80% en el caso superior y en el caso inferior también. Y déjenme este señor, lo graficamos en el mismo eje para que lo veamos aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo los valores promedio, ¿sí? Las barras azules, pero ahora estamos viendo una información adicional que es la barra de error que nos dice el intervalo de confianza y nosotros le ponemos ahí en la leyenda intervalo de confianza calculado al 80% para que todo el mundo sepa qué es lo que estamos representando ahí con la barra de error. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Miren que de esos 11 experimentos, solamente uno tiene el promedio real, o sea, la esperanza, que es la línea naranja que estamos viendo, por fuera del intervalo. Todos los demás tienen la esperanza dentro de la barra. Y miren que todas esas muestras son representantes de la misma población. Cuando nosotros vemos un valor promedio que está incluido dentro de la barra de otro experimento, no tenemos ningún motivo para pensar que son distintas. Miren, por ejemplo, esta aquí. Este valor que parece muy bajo de esta barra, el límite superior de la barra de error se cruza con el límite inferior de esta barra de error. Si nosotros le hiciéramos una prueba T a estas dos muestras, la 7 y la 8, nos daría válida la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos medias realmente no son distintas, son la misma media. ¿Sí? Que nosotros estamos observando una diferencia por pura casualidad. Entonces, siempre que nosotros utilizamos datos experimentales, nosotros no podemos hablar de valores promedio. Nosotros siempre tenemos que mostrar un intervalo de confianza. Y miren que si nosotros calculáramos este intervalo de confianza, ya no con el 80, sino con el 99, entonces tendríamos aquí un 1%. Un 1%. El 100% de los experimentos tienen la esperanza dentro de la barra de error. Con el 99% de confianza, este experimentador puede decir que el valor promedio de la población está entre este punto y este, y no se equivoca. ¿Sí? Miren que incluso este, que era el que nos estaba dando el valor más alto, que al 80% se salía, al 99% sí incluye el valor real. Ahora, nosotros en la vida real no tenemos esta línea naranja. Lo único que nosotros tenemos es nuestro experimento con un número de datos limitado
y nuestra barra de error. Y es con esa barra de error que tenemos que tomar decisiones. No sé si con este ejemplo les queda más claro el concepto de intervalo de confianza. Sí, profe. Bueno, entonces, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Yo les subí aquí en el campus una tarea. Esa tarea, bueno, veámoslo aquí para no volverla a descargar. ¿Qué dice esa tarea? Vamos a hacer un pequeño ejercicio analizando históricos, que es básicamente lo que hicimos la clase pasada. Entonces dice, considera una prueba diseñada para comparar la velocidad de crecimiento celular mediante un procedimiento estándar de preparación de muestras biológicas, que es el método A, y mediante el procedimiento nuevo, que es el método B. Suponga que 4 ensayos realizados en días sucesivos en el orden AABB han dado los siguientes resultados y que también dispone de los siguientes resultados anteriores a este ensayo, obtenidos en una serie de preparaciones realizadas en días sucesivos utilizando el método A. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene un histórico de cómo se comporta el método A. ¿Qué es esto? Y este es el histórico que les estoy suministrando. Lo que quiero que averigüemos es si eso que usted observó como el promedio de A y el promedio de B, la diferencia entre esos datos que serían el promedio de 2 datos consecutivos y el promedio de otros 2 datos consecutivos, es raro o es anormal dentro del proceso A, ¿cierto? Entonces, utilizando ese histórico con una distribución de referencia externa, calcula el nivel de significancia para la hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula es que las medias, o sea, eta A es igual a eta B, y cuando la hipótesis alternativa es que eta A es menor que eta B. ¿Existe una evidencia para afirmar que B da mayores velocidades de crecimiento que A? Ese sería el primer punto. Luego, en el segundo punto, ustedes van a hacer un experimento real. Yo ya monté mi experimento. Ayer compré 2 tipos de sustrato diferente para mis semilleros y en un semillero coloqué pajilla de arroz, que fue uno de los sustratos que compré, y en el otro semillero exactamente igual utilicé mi compostaje mezclado con tierra negra. Y el experimento que voy a hacer consiste en lo siguiente: en el primer semillero, que es el de pajilla de arroz, coloqué 3 semillas de varias variedades de lechuga, 3 semillas de la misma variedad en cada fila, y exactamente las mismas 3 semillas en el otro semillero en la misma fila. Y lo hice para lechuga, para pimentón, para rúgula, para manzanilla, sí, todas las semillas que tenía. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a averiguar si el tipo de sustrato afecta la tasa de germinación de mis semillas. Ese es mi experimento. Mis hijas están encargadas de regar el semillero y controlar el experimento. Y ustedes van a hacer un experimento cualquiera. ¿Qué experimento escogieron? Muchachos. Yo en mi caso escogí el corte de lámina, en la medida de un corte de lámina en una máquina convencional, que muchas veces no sale la medida exacta, sale con un margen de 3 milímetros, 4 milímetros de diferencia de cada corte. Entonces, ese es como mi cálculo. Bueno, y tu otro procedimiento con el que lo vas a comparar, ¿qué es? Porque entonces tú tienes el corte de lámina y tienes un valor especificado y el valor obtenido. ¿Ese sería tu dato, la desviación? Sí, claro, yo tengo unas medidas que me piden para ese corte, pero no siempre sale exacto. Entonces tengo una medida de comparación con el cual yo digo, tengo 3 de diferencia, 4 de diferencia. Listo, ese es tu procedimiento A. ¿Y cuál es tu procedimiento B?
Mi procedimiento B sería hacer el corte automático para que, digamos que la medida sea un poco más exacta, ¿sí? Pero entonces, ¿es la misma máquina con un procedimiento automático o tienes otra máquina que tiene el corte automático? Tengo otra máquina que es CNC, entonces digamos que me arroja una medida más correcta. Bueno, entonces tú ahora no te sesgues, ¿no? Tú tienes que ser imparcial. Tu hipótesis nula es que la CNC tiene el mismo promedio de desviación que el promedio de desviación de la máquina convencional. Esa es tu hipótesis nula. ¿Sí? Que las dos desviaciones son iguales en promedio. Esperen, muchachos, un momentico que aquí mi hija me necesita. Bueno, entonces, por todo lo demás, los dos experimentos tienen que ser idénticos. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ser la misma referencia de producto que vas a cortar, el mismo valor especificado como valor objetivo, ¿sí? Tiene que ser el mismo espesor de lámina, la misma material, o sea, por todo lo... La única diferencia es la máquina, ¿sí? Sí, señora. Bueno, listo, porque cualquier diferencia que adiciones, entonces no vamos a saber si la diferencia que estás observando es producto de la diferencia entre la máquina convencional y la CNC o si es producto de la otra variable que dejaste suelta. ¿Listo? Bueno, Entonces uno profe, con ese resultado podría justificar la inversión, ¿cierto? De una máquina CNC para hacer el corte. Para reemplazar la convencional, por ejemplo, si ese fuera el proyecto. comprendo. Santiago, ¿en qué han pensado trabajar? Profe, yo tengo pues unos datos que al final no le hice un superanálisis estadístico de cuando estaba en la carrera, que es una lámina, un acero, en la cual pues se partió en dos, se hizo un corte en dos, en donde uno recibió un tratamiento térmico de temple y la otra se dejó tal cual como se compró. Y a esas láminas se le hicieron 10, se sacaron 10 muestras, entre muchas muestras, porque otras muestras fueron usadas para otros ensayos, pero a estas 20 muestras, 10 que fueron con temple y 10 sin temple, se le hizo un ensayo de dureza Rockwell C, y tengo pues los datos y pensaba utilizar esos 10 datos de sin tratamiento y los 10 datos con tratamiento térmico. Ya. Bueno, el ensayo fue hecho igual, el mismo tiempo de sostenimiento de carga, Exactamente, y misma máquina. la misma máquina. Listo, perfecto. Funciona muy bien. Bransen, ¿qué ha pensado? Aún no lo he decidido, profe. Bueno, piensa en algo y me escribes por el chat o algo antes de hacer la tarea para que revisemos, ¿listo? Listo, vale. Estoy mirando algo del proceso, pero entonces te escribo antes de empezar por ahí, profe. Sí. Bueno, ¿y Robert? Profe, pues digamos que yo conseguí unos datos de unos registros que se hacen de bueno, una pieza que se hace en la empresa. Digamos que dentro de las mediciones se hace en dos tornos diferentes, ¿no? Digamos, se hacen la misma pieza.
Entonces, conseguí los datos. Yo estaba pensando, la idea es que, me daba como, más o menos, a veces se enreda uno un poco en postular la hipótesis nula para lo que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría definir ahí? Digamos que yo tomé, porque hay varios datos, ¿no? Digamos, el diámetro externo, el buje, la longitud, o sea, que saca las medidas que saca el torno. Entonces, digamos que yo en este caso cogí, digamos, el diámetro externo, ¿sí? Entonces tengo 10 datos del torno tal, de un torno 1 y otros datos del torno 2, ¿cierto? De la misma pieza, de la misma referencia, pero lo único que cambian es, digamos, que es la orden de trabajo, ¿no? Digamos que, Es la máquina, lo único que cambia es que, digamos que la orden de trabajo, o sea, digamos que para un cliente 1 o para el cliente 2, digamos, la misma referencia. ya, pero es el mismo material. Es el mismo material, sí. Ya, y están utilizando las mismas velocidades de corte. Sí, se usa la misma. Sí, digamos que los dos tornos, digamos que entre comillas, unos utilizan los mismos parámetros, pues digamos que uno es más antiguo que otro, pero tienen los mismos parámetros. Ya, listo. Entonces, mira, la hipótesis nula es que los dos tornos tienen el mismo comportamiento, ¿sí? O sea, que tienen la misma desviación en relación al diámetro especificado. Que tú especificas el buje con un diámetro externo y mides todas las piezas, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso tú tienes las desviaciones que te está entregando el torno A y las desviaciones que te está entregando el torno B. La hipótesis nula es que el promedio de las desviaciones es la misma en los dos equipos. La hipótesis alternativa es que uno tiene mejores tolerancias finales que el otro. Ok. ¿Listo? Sí, te funciona muy bien como experimento. Oscar, ¿qué ha pensado? Profesora, ya había considerado lo de los consumos de agua como ya te había planteado. En dos casas distintas. Sí, la casa de mi abuela y la mía, en Listo, metros entonces, cúbicos diarios. metros cúbicos diarios por persona. Ah, ¿por persona? Ah, listo. Claro, porque si en una casa viven 5 personas y en la otra 3, No, entonces los dos pues, vienen dos. Entonces por eso la había considerado igual. listo, entonces no hay problema. Listo. Lo que pasa es que tienes que bloquear el efecto número de personas. Si en este caso tienes el mismo número de personas en tu casa que en la otra casa, entonces está bien. Perfecto. ¿Listo? ¿Y Edgar? Pues mira, yo tengo los datos, dos datos de dos sistemas de bombeo de agua, un condensador de bombas de 450 caballos. Pues estaba pensando en el sentido de que las bombas son similares y en comportamiento normal se portan muy similar en consumo de amperaje, pues de potencia. Nosotros hacemos una operación regular que a veces se cuestiona, que es un tema del ajuste del impulsor a la platina de desgaste del tipo de bomba. Es una cosa que hace regularmente y está pensando era que tomar mediciones antes y después de haber hecho la modificación en una de ellas para evaluar el efecto de si es significativo o no el efecto de ese ajuste. Por lo demás, ¿es la única intervención que le hacen a la máquina? Digamos que dentro de la operación cuando vemos que hay dificultad porque son para un condensador multijet, entonces digamos que uno pensaría que allí hay un tema de flujo, entonces hacemos un ajuste, regularmente a veces conseguimos que ganamos potencia, o sea, la bomba se va a su pico de potencia, pero a veces se hace el ajuste y no pasa nada. Entonces, a veces asociamos eso a temas de temperatura del sistema, temperatura ambiente, otras cosas que podrían ser. Bueno, Edgar, ahorita entonces toma los datos así, pero si puedes recolectar otras variables de proceso y tenerlas guardadas para lo que viene más adelante en el curso, hazlo. Porque Ok. si hay muchas variables involucradas, lo que puede sucedernos ahora con este experimento es que te dé el mismo, que tengas que acreditar la hipótesis nula, ¿cierto? La hipótesis nula sería que el procedimiento no surte No efectos afecta. sobre el amperaje, que es lo que mides en el motor, ¿cierto? Sí, 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 amperaje. Exactamente, entonces, pero como experimento te sirve, ¿cierto? Entonces, el consumo antes y el consumo después de la operación.
Ok, ok. ¿Listo? Edinson. Profe, hay un proceso de pues, lo que estaba pensando donde se preparan medicamentos y hay dos sistemas de monitoreo, uno que es remoto y uno que es local. Entonces era como contrastar qué sistema es más confiable, hay unos rangos de temperatura para poder hacer el medicamento y es contrastar cuál de los dos me da más confiabilidad en el proceso. Ya, pero la confiabilidad, cómo la mides? ¿Con salidas del rango de temperatura o número de salidas del rango? ¿O cómo? Entre más cercano, el rango creo que oscila entre 20 y 21 grados. Y el sistema pues reporta como los picos por encima y por debajo en ambos casos. Es como validar con cuál de los dos, poderle decir a las personas, fíjese más en este. Algo así, es como lo que había pensado. No, a ver, pero amplíame un poco. ¿Es el mismo equipo con dos métodos de control de temperatura o cómo es? Es la misma cámara y en la cámara tiene dos sensores diferentes de temperatura, pero van a medir la misma cámara. Pero son dos sensores son dos sensores dos termocuplas, no te entiendo. ¿El sistema hace control? El sistema hace, el control que hace es emitir alarma Ah, cuando ya. hay una pérdida pues, de la condición. Y la alarma por el sistema que lo hace remoto la emite, digamos, a un computador. Y el sistema que la hace local la emite a una señal sonora. Ya, y son Pero ambos termocuplas distintas. son termocuplas diferentes. Una es para un sistema y la otra es para el remoto. Uno es para un sistema remoto y la otra es para el sistema local. Ya. Entonces lo que tú vas a evaluar es número de alertas por hora en un sistema y en el otro. Exactamente, porque eso implica, o sea, da la pauta para saber si se puede hacer el medicamento o no en esa cámara. Listo. Listo, listo. Eso pasa por muchas cosas, ¿no? Porque la termocupla está ubicada en un sitio distinto, eh, por la calibración del sistema, o sea, sí, pero pues como experimento te sirve. Perfecto. Robert ya nos contaron todos. Sí, Robert está 2 veces. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, eso era todo lo que les iba a compartir hoy, que realmente es como lo que nos quedó faltando allí de la clase pasada. Miremos qué más tiene la tarea, aparte del experimento. Si los datos no pueden ser obtenidos de forma aleatoria, verifique si existe autocorrelación en las medidas, ¿cierto? Entonces, si no podemos hacerlo de forma aleatoria en los dos equipos, entonces verifiquen autocorrelación. Obtengan 10 mediciones de cada tratamiento, prueben la hipótesis nula utilizando la distribución T y aumenten los grados de libertad de 4 en 4 hasta 38, si pueden, ¿no? Hasta donde sea posible. Encuentren el valor medio de cada tratamiento, su intervalo de confianza el 95% y concluya. Ahora, el siguiente punto dice, un nadador obtiene los siguientes tiempos en minutos en pruebas cronometradas por su entrenador. Entonces, en una prueba 41, 48, ¿sí? Así, cada prueba. Aquí les coloqué el separador decimal en punto porque para poderles colocar en la coma ahí como separador del dato. Obtener un intervalo de confianza para la marca promedio de esta prueba con el 95% de confianza. Si el entrenador quiere obtener un error en la estimación de la media de este nadador inferior a 3 minutos, ¿cuántas pruebas debería cronometrar? Cuando nosotros definimos el error, vamos a definir ese error como el intervalo de confianza sobre la media. El valor porcentual del intervalo de confianza sobre la media es el porcentaje de error. Entonces, aquí se me ha olvidado, aquí se me cerró el Excel. Bueno, entonces ese intervalo de confianza que nos dio en cualquiera de esos casos, cuando nosotros lo dividimos entre el valor promedio, tenemos una fracción y esa fracción pues es el error, el porcentaje de error si lo multiplicamos por 100, ¿cierto? Entonces, lo que les estoy
pidiendo en el caso de los 3 minutos de error, es el intervalo de 3 minutos, pero en la siguiente pregunta dice con los datos del problema anterior, construye una gráfica donde tenga porcentaje de error dividido desviación estándar sobre media contra el número de muestras para diferentes niveles de confianza. Entonces hagan una línea para el 99, otra para el 95, otra para el 90, otra para el 80 y otra para el 50. Y concluyan. ¿Listo? Trabajando ese porcentaje de error como el intervalo de confianza dividido el valor promedio, que es diferente a este que tenemos aquí, que sería la desviación estándar dividido el promedio. ¿Sí? Para diferentes porcentajes de confianza y concluyan. Les doy una sugerencia y es que intenten, pues hagan la gráfica y luego intenten mostrar los datos en escala logarítmica para que vean cómo se ve el gráfico. Porque, bueno, sobre todo los que están en investigación inmediatamente ven ese gráfico, saben por qué es, o para qué se usa, porque aparece en muchísimos libros de investigación y en libros de estadística, esa gráfica que ustedes van a construir ahí. Entonces, muchachos, eso es todo. Listo, profesora. ¿Listo? La fecha de entrega de esta tarea, ¿cuál es, profe? La fecha de entrega es dentro de 8 días. Sí, la idea es que dentro de 8 días tengamos los resultados para que los podamos socializar y podamos hacer la retroalimentación. ¿Listo? Es que parece que está disponible hasta pasado mañana. Miremos la 18. porque debería decir. No, la profesora la modificó. Yo cuando la vi decía 23 de septiembre. A ver, dice tarea. No, pero ese era el... A ver. Sí, está hasta el 23. Ahí está la fecha. ¿Ah, sí? Ah, perfecto. Sí, fecha de entrega 23, que es dentro de 8 días. Ahora, por tarde, dentro de 15, pero la idea es que dentro de 8 días ustedes tengan sus datos para que podamos socializar aquí los resultados. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Lo mismo, profe. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.